Señoras y señores de la red social, es un honor estar una vez más con el doctor Roger Matos Tocasca, asesor legal de la Confederación General de Pensionistas del Perú. Vamos a conocer quién es Roger Matos, su predisposición de apoyar de manera ad honorem a la Confederación General de Pensionistas del Perú, no solamente en estos últimos años, sino desde hace un buen tiempo en lo que existe el mundo laboral. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por esta invitación y permitirme llegar al público general y en especial a todos los pensionistas y trabajadores del Perú. Doctor Roger Matos, a ver, compenetramos un poco en lo que es, digamos, su hoja de vida, su expertise en el mundo del derecho, pero para que nuestra audiencia de la red social conozca un poco más, coméntanos sobre su procedencia, ¿no? Sus estudios iniciales y luego la parte universitaria donde se hace profesional. Sí, mis estudios secundarios los realicé acá en Lima, en el colegio Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, que queda en Surquillo. En esa época, pues, de que los grandes colegios eran las grandes unidades, como, vuelvo a repetir, Ricardo Palma, Ricardo Bentín, Melitón Carvajal, y otros más, ¿no? Alfonso Ugarte, etcétera. Entonces eran los colegios emblemáticos de aquel entonces. Yo tuve pues la suerte de estudiar en una gran unidad que era Ricardo Palma, que queda en Surquillo. En cuanto a los estudios universitarios, yo tuve la suerte, de haber estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos, esta Universidad Decana de las Américas, donde estudié Derecho y Ciencias Políticas, donde me gradué de abogado, la profesión que ahora ejerzo. Asimismo, estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero ahí llegué a ser bachiller en Economía y Ciencias Económicas, o sea, la Facultad era de Economía. No me gradué, pero sí estudié, ¿no? La Facultad de Economía, que fue muy importante para mí conocer un poco o mucho sobre economía, que es importante en la vida. Eso es mi trayectoria, señor periodista, en el plano... Ahora, sus inicios ya en el mundo del derecho, ¿por dónde comienza, doctor? Indudablemente inicié siendo estudiante practicante de varios estudios, ¿no? Y posteriormente me gradué en la Universidad de San Marcos como abogado y tuve el privilegio, digo el privilegio porque siempre yo me he identificado como todo sanmarquino con la clase trabajadora, me he identificado con los dirigentes sindicales y he tenido pues la oportunidad de ser asesor de diferentes sindicatos, especialmente los sindicatos mineros, de los trabajadores obreros y empleados, de quien tengo grandes recuerdos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de asesorar a los trabajadores del sindicato minero Río Pañanga, que quebró y que fue de conocimiento público todas las peripecias que pasaron los trabajadores para cobrar sus beneficios sociales, sus pensiones, etcétera. De ahí me jalaron también, me contrataron para hacer la defensa de Minas Canarias. Y después pues he sido asesor de sindicatos mineros ya más fuertes, por ejemplo de La Oroya, el sindicato minero de La Oroya, después del sindicato de empleados de La Oroya, el sello que se llamaba. Y yo tuve la oportunidad pues de conocer a un gran dirigente y bastantes dirigentes, entre ellos el señor Cecilio Colca, quien era el secretario general del sindicato de empleados de Yauli y La Oroya de Centromín, Perú. Y de ahí incursioné pues constantemente como abogado identificado con la clase trabajadora y en especial con la clase trabajadora minera. Eso fue para mí una experiencia muy importante de mi vida y personal y profesional. Ahora, esa defensa de los trabajadores mineros, metalúrgicos, o sea, el sector laboral, bueno,
¿qué es lo que ahí se tramitaba o se defendía? ¿El asunto netamente de liquidación, pagos o derechos laborales, no condiciones de trabajo u otros? Claro, por ejemplo, en el caso de los casos de Río Payanga, especialmente que fue mi primer caso, el caso que me trae muchos recuerdos, hasta cierta nostalgia, porque me identifiqué tanto con los dirigentes y con los trabajadores. ¿Qué reclamábamos nosotros? Reclamábamos el pago de sus beneficios sociales, porque la empresa se había declarado en quiebra y por lo tanto manifestaban que no tenían dinero para pagar sus beneficios sociales y le dejaban en completo abandono al trabajador, a su esposa y a sus familiares. Y por lo tanto teníamos que hacer pues una lucha constante, a tocar la puerta del Ministerio de Trabajo, del gobierno, confrontar con los dueños de los accionistas de la empresa minera Río Payanga y logramos nuestro objetivo. O sea, el Estado, mediante una partida presupuestaria especial, pagó a todos los trabajadores una parte de sus beneficios sociales. Y asimismo logramos pues las pensiones mineras y ese beneficio que aquel entonces estaba en la ley 18846, lo que era accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Logramos pensionar por enfermedad profesional la gran mayoría de los trabajadores mineros, porque Río Payanga era una mina que trabajaba en socavón minero, interior mina. Entonces logramos ese objetivo y me queda pues lindas experiencias porque me identifiqué tanto con la clase trabajadora y con los dirigentes. O sea, a raíz de esa defensa de Río Payanga nace lo que hasta hoy está en vigencia, esto lo de enfermedad profesional. Claro, ¿En el sector minero? Claro, mira, antiguamente, creo que vale esta entrevista, había una ley, la 1378, exclusivamente para los obreros, que se refería a todo tipo de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y la 4916, que cubría a los trabajadores empleados, ¿no? A los empleados. El artículo 5 hablaba de una pensión de invalidez. Posteriormente se dictó una ley en la época de Velasco, en el año 1973, la ley 18846. Esta ley cubría los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Una ley muy importante, ¿no? Fue muy útil para los trabajadores, pero sin embargo fue derogado por la actual ley del seguro complementario de trabajo de riesgo, que para mi parecer no es una buena ley. La ley 18846 era una ley más amplia, más expandida de derechos. En cambio esto restringe los derechos del trabajador, pero son negocios porque hace el poder me refiero económico, que son los seguros particulares, porque ahora la nueva ley de seguro complementario de trabajo de riesgos, el que se hace cargo para el pago son los seguros particulares. Pues los dueños de los seguros particulares también son dueños de los bancos, de las financieras, es decir, los que tienen el poder económico. Entonces, indudablemente esta nueva norma tira más para el empleador que para el trabajador. En cambio, la ley 18846, que se dio en la época de Velasco, era una norma que, para mi entender, para mi experiencia, era una ley muy superior a la actual. Eso es lo que podría yo manifestar. Ahora, doctor, ¿en qué gobierno se logran consolidar esas conquistas de los trabajadores en el Perú, ¿no? Llámese mineros y otros sectores, ¿no? Conquistas laborales, reivindicativas, ¿no? Y derechos que después nos comentan, ¿no? ¿Y qué gobierno es la que la pida, ¿no? Destruye toda esa conquista? Mira, hay que ver la realidad, ¿no? Hay que ser pragmático. Ahorita los sectores de la izquierda, los dirigentes sindicales, están siendo mal vistos, están siendo un poco satanizados, injustamente. Porque si nosotros hacemos un repaso histórico, ¿no? Un repaso histórico de que todos los beneficios que goza la clase trabajadora, el obrero, el empleado, ha sido conquista por los trabajadores
y llevados adelante, dirigidos por los dirigentes sindicales. Por ejemplo, si nosotros hablamos las vacaciones, si nosotros hablamos de las gratificaciones de fiestas patrias, de Navidad, los descansos médicos, etcétera, etcétera, han sido producto de la lucha de los trabajadores, de los sindicatos, liderados por sus dirigentes. Entonces, eso es un avance, es una conquista que no podemos olvidar, no podemos desconocer, ¿no? Entonces, sí, la izquierda, en este caso los dirigentes de los sindicatos, pues jugaron un papel importante. Entonces, ese es el reto que deben tener los dirigentes actualmente, de modernizarse, ¿no? Reinventarse en esta época para que nuevamente sean protagonismos de la historia y protagonismo de la conquista de los beneficios sociales del trabajador. ¿En qué época? Me preguntas, ¿en qué época se consolidaron los mejores beneficios laborales? Ajá. Aunque me cuesta aceptar, lamentablemente en el gobierno pues de Juan Velasco Alvarado, un gobierno militar, dictador, pero en el plano social hizo mucho. Por ejemplo, como te hablaba, como te manifestaba, se dictó una ley, la 18846, que era una norma flexible, favorable al trabajador, para obtener una pensión de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Eso lo dictó el año 1973 el presidente de aquel entonces, Juan Velasco Alvarado. Asimismo, se dictó la ley pues de pensiones de jubilación con el decreto ley 19990, también en el mismo año, el año 1972, donde se unifica todos los sistemas de pensiones, el Seguro Social del Obrero, la caja del pescador, la caja del empleado, el fondo especial del empleado particular, lo que era la FEGEP, ahora llamada la ex FEGEP, todo se unifica en uno. Y es la ley que hasta ahora está vigente, está presente, ¿no? Tantos años han pasado, pero esta norma sigue vigente. Pero ya está distorsionado con tantas modificaciones que has hecho en desmero del trabajador y en desmero del asegurado y pensionista. Entonces yo te puedo decir, pues, lamentablemente en un gobierno no tan democrático se logró mayor avance social, mayores beneficios sociales en la época de Velasco. Ahora la pregunta me dice, ¿en qué época se quitaron, se violentaron los derechos del trabajador? O se modificaron, ¿no? En contra, ¿no? Lamentablemente, pues, yo no estoy en contra del gobierno de Fujimori, pero en esa época, si bien hubo avances en el aspecto económico, en otros aspectos, que se combatió el terrorismo, etcétera, pero en el plano laboral, en el plano de los derechos laborales del trabajador, del asegurado, hubo una disminución de derechos, se conculcaron muchos derechos, se privatizaron muchas empresas del Estado y fueron despedidos irregularmente cantidad de trabajadores. Entonces, a su pregunta yo le respondo pues que los avances sociales fue en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la disminución fue en el gobierno de Fujimori. Ahora, los otros gobiernos también llamados democráticos, empezamos por el APRA, le ha seguido a la fecha, ¿no? Ollanta, Toledo, ¿no? Vizcarra y otros, ¿han logrado rescatar algo, consolidar algo o han empeorado la situación? Mira, lamentablemente debemos reconocer y aceptar pues de que no ha habido muchos avances en el plano social, en los beneficios sociales del trabajador, por la misma razón de que en la época del gobierno de Fujimori los sindicatos se debilitaron, los sindicatos más fuertes desaparecieron, entonces no había sindicatos bien constituidos, bien sólidos, bien fuertes como para luchar en busca de las conquistas sociales. Entonces se ha detenido, se ha quedado
digamos, en el tiempo paralizado, ¿no? Los beneficios sociales. Pero aún así, pues se ha defendido otros beneficios sociales gracias a los dirigentes de los sindicatos, a los dirigentes que luchan palmo a palmo en las calles, a nivel de judicial, a mantener sus derechos y ganar algunos beneficios más, ¿no? Que son pocos, pero se ha ganado. Y actualmente, ¿cuál es la situación, doctor? O sea, ¿qué se mantiene? Respecto a qué, señor En Pérez. relación, por ejemplo, a beneficios, derechos laborales, ¿qué es lo que se ha rescatado, ¿no? De Velasco a hoy, ¿no? 2025. Hoy o no hay nada que... No, hay que, como decía, en este mundo, en esta vida, hay que ser un poco pragmáticos, ¿no? Los tiempos van cambiando. Ujú. Así como van cambiando los tiempos, van cambiando también los medios de producción, ¿no? Antes el capital no era muy bien visto por sectores de, digamos, de extrema o de izquierda, etcétera. Pero ahora en estos tiempos el capital es importante, es fundamental el capital. Y el capital no solamente es dinero, ojo, el capital no solamente es dinero, el capital está constituido por tecnología, por conocimiento, que es lo más importante, conocimiento, y tercero, que es el dinero, en ese orden. Primero, el capital más importante es el conocimiento. Segundo, es la tecnología y el dinero. Pues. Entonces, no podemos rechazar en estos tiempos el capital, la inversión privada. Es necesario. Entonces, ante esa situación, tenemos que adecuarnos nosotros a esta coyuntura, a esta historia, a esta actualidad. Entonces, ya no podemos nosotros rechazar el capital nacional extranjero, sino hay que incentivar a que lleguen. Entonces, ante estos cambios, indudablemente, pues también la clase trabajadora tiene que adecuarse sus fuerzas, valorando la inversión y valorando también el trabajo del trabajador. Es decir, hay que reconocer el esfuerzo del trabajador, del obrero, del empleado, y hay que reconocer también, pues, al inversionista que pone dinero, pone tecnología y pone conocimiento. Entonces deben ir de la mano. Ese es mi punto de vista particular. De repente otros tienen otro tipo de pensamiento, pero yo he evolucionado, tengo que actualizarme. Es necesario en cualquier país ahora la inversión, el capital. Claro, el mundo se mueve así porque ahora la tecnología nos pone en el mismo nivel aquí o en la China. Ahora, doctor, esa alta sensibilidad, ¿no?, forjada durante los años que ha defendido a mineros, trabajadores de distintos sectores, ¿no?, en su vida abogacil, ha hecho que continúe usted como asesor legal de la Confederación General de Pensionistas del Perú. Y la Confederación ha venido realizando una serie de trámites, ¿no?, que este próximo 8 de abril va a tener usted una audiencia para poder rescatar que las pensiones no sean cumplidas por mandato constitucional y por el mismo mandato último del Tribunal Constitucional, ¿no? Explícanos este tema, doctor. Sí, antes de pasar a ese tema, cuando una persona tiene vocación, ¿no? Vocación de servir, utiliza el derecho para hacer justicia, ¿no? O justicia social, porque yo tuve la oportunidad de ser docente universitario. Yo he sido 3 años docente universitario del Derecho de Seguridad Social en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, sé que la docencia es importantísimo, ¿no? Impartirle el conocimiento a los futuros profesionales es de mucha responsabilidad. Hay que ser muy serio para asumir ese reto, ¿no? También tuve la oportunidad en varias ocasiones de ser presidente de la comisión consultiva del Colegio de Abogados de Lima en la Comisión de Trabajo. También fui integrante y también presidente de la Comisión Consultiva de Seguridad Social o Derecho Previsional también del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, he tenido esa suerte, yo digo suerte, de ocupar esos cargos y me ha dado cierta conciencia, ¿no?,
de la responsabilidad que tiene el abogado, la responsabilidad que tiene el dirigente sindical, que para mí yo los admiro, porque ponen mucho sacrificio. Yo nunca he contado, por primera vez voy a contar algo, señor periodista. Yo tuve la suerte de ser asesor del sindicato de obreros de Morococha, cuando todavía el centro minero Morococha pertenecía a Centromín Perú. Y teníamos una negociación de un pacto colectivo y iba a haber una asamblea que se había señalado para un día domingo. Yo tenía que viajar como el asesor, pero por cuestiones, no sé, intuitivas, o un familiar me dijo que no viaje, no viajé. Y ese día, en plena asamblea, ingresaron supuestamente gente de Sendero Luminoso. Otros dicen que por la manera de caminar de esa columna, entre comillas, senderista, no eran senderistas porque caminaban con porte marcial. O sea, su porte, su caminada era de personas citadinos, o sea, de ciudad. Tienen otra forma de moverse, otra forma de caminar. Y buscaron a los dirigentes y al asesor. Y felizmente, pues, no viajé, y también algunos dirigentes, no sé por qué motivos no estuvieron, pero sí lo mataron al secretario de Defensa, un tal Isaac Ajachagua, creo, no me acuerdo. Y entonces, todas esas cosas, hemos vivido el país, ha sufrido el país. Entonces, eso ya no queremos que se vuelva a repetir. Por eso cuando yo le manifestaba a usted de que hay que tener mucha conciencia, mucha responsabilidad de formar nuevos profesionales con pensamientos, con ideologías pues positivas, favorables, especialmente a la parte más débil, que es el trabajador, que es el asegurado, ¿no? Entonces, por esa razón es que para mí ha sido un honor, para mí es un privilegio estar al frente de la defensa en estos juicios que me acaba de preguntar. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos una denuncia que hemos interpuesto tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso. Así también tenemos una demanda ahorita que el 8 es el informe en segunda instancia por una acción de cumplimiento. Entonces se va a realizar. ¿Cuál es el objetivo de estos dos? La demanda internacional que se ha hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la demanda interna ante una sala constitucional de segunda instancia. ¿Qué estamos solicitando? Estamos solicitando que el Estado incremente las pensiones de los jubilados y pensionistas en general del Perú, porque hace más de 20 años no hay aumento, no hay incremento, pese a que el país ha crecido, pues, y no lo digo yo, lo dice el mismo gobierno, lo dice el mismo Banco Central de Reserva, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas, INEI, que el Perú en estos últimos 20 años ha crecido más del 90%, es decir, hemos casi duplicado nuestra producción, nuestro PBI. Pero ese crecimiento económico, ¿quién se ha beneficiado? La parte de arriba, los ricos. Pero la parte de abajo, los más pobres, en este caso los más vulnerables, que son los pensionistas y jubilados, no se han beneficiado para nada. No hay aumentos desde esa época a la actualidad. Es decir, ese crecimiento económico no ha servido para nada. No ha servido para el pueblo, no ha servido para la población más vulnerable, que son los jubilados y pensionistas. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta, señor periodista, la inflación que se ha realizado de acá a 20 años atrás. Esa inflación también más o menos llega casi al 70%. No lo digo yo, sino, vuelvo a repetir, con sus propias armas, con sus propios informes del Banco Central de Reserva, del INEI, del gobierno. Estamos demostrando que la inflación ha llegado casi al 70%. Es decir, en esa época, hace 20 años, la pensión mínima era 415 del pensionista. Ahora, ¿cuánto es la pensión mínima? 600 soles. Pero se ha devaluado 70%. Entonces, esos 415
Si nosotros le agregamos un 70% más, es como decir el 750, 730. Eso es lo que debe ganar la pensión mínima actualmente. Pero eso no ha ocurrido, pues. Estamos hablando de la pensión mínima. Y el aumento de las pensiones no se realiza hasta la fecha. No se realiza. Entonces, por tal razón, nos tenemos sentido obligados de forma ineludible de acudir al fuero internacional, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también hacer una demanda pues al Poder Judicial, ¿no? Y también debo agregar, señor periodista, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, usted lo sabe, que el Tribunal Constitucional da un plazo de 3 años tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso para que incrementen ese plazo las pensiones de los jubilados y pensionistas del Perú. ¿Se cumplió? No se cumplió. Una sentencia del tribunal en forma inaudita no se da cumplimiento hasta la fecha. Ahora, después de la exposición, ¿ya es el resultado final o hay una instancia más? No, esta es la última instancia. Por eso que nosotros, y especialmente los dirigentes y todos los jubilados y pensionistas a nivel nacional, tienen las expectativas, ¿qué va a suceder? ¿No? Si por justicia se da una sentencia, valga la redundancia, una sentencia justa, debe haber el incremento de pensiones. Porque también la Constitución Política del Estado, en su segunda disposición transitoria, ¿qué señala? Que el Estado debe realizar, dice, el reajuste periódico de las pensiones de los pensionistas, de los jubilados. La segunda disposición transitoria, ¿qué dice? El Estado debe reajustar periódicamente las pensiones de los jubilados y pensionistas del Perú, ¿no? Más abajo dice, de acuerdo al presupuesto nacional. Entonces estamos demostrando que ese presupuesto ha crecido casi en el doble. Entonces hay dinero para hacer ese reajuste, pero no cumplen pues con ese precepto constitucional. Entonces tenemos fe, ¿no?, que este proceso debe salir favorable a los jubilados y pensionistas del Perú. Ahora, si es favorable el fallo que se daría después de esta exposición, el caso que va o que se encuentra en la Corte Interamericana, ¿queda ahí? Quedaría ahí porque nosotros no somos gente muy inexperta o gente ingenua. Los dirigentes de los jubilados y pensionistas del Perú son dirigentes con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Han trajinado desde que eran dirigentes sindicales de sus respectivos trabajos, o sea, tienen ya trayectoria y siguen siendo dirigentes a la actualidad pese a su avanzada edad. Por eso ellos saben que el derecho, la justicia le da la razón, pero a veces la razón lo puedes tener, pero las sentencias nos pueden defraudar, nos pueden traicionar. Por tal razón, hemos planteado también, asegurándonos, resguardando nuestros derechos también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación y conculcación de los derechos. Ahora, si la sentencia es favorable y lo ejecutan, ojo, porque ya el Tribunal Constitucional tiene una sentencia favorable y no lo están cumpliendo, no lo están ejecutando. Podemos ganar aquí, en este proceso, pero de repente también no lo ejecutan, no lo cumplen. Entonces, por eso que hemos planteado la demanda ante la Corte Interamericana, que ellos sí lo pueden exigir, porque el Perú ha suscrito la Carta Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto la sentencia que emite el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que cumplir, el Estado tiene que cumplirlo. Por tal razón es que también hemos planteado en vía del fuero internacional, ¿no? Ahora, el fuero internacional ya tiene más de un año, ¿no? Hablamos de octubre, casi un año y medio de haberse planteado, sí, ¿no? Lamentablemente, ahí demora. No es solamente nuestro caso.
todos los casos que se ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demora un poco. Hay que tener un poco de paciencia, nada más. Muy bien. Doctor Roger Matos, le agradezco por esta oportunidad de habernos atendido y esperamos encontrarnos pronto. Palabras finales. En primer lugar, quiero agradecerte la oportunidad que me estás dando para, ¿no?, explicar, presentarme ante la clase trabajadora, presentarme ante los jubilados y pensionistas del Perú, y decirles pues que no hay que perder la fe. Sabemos que hay una tendencia privatizadora a través de las AFPs. La última ley que se ha dictado en el Congreso tiene un nombre propio, ¿no? Pro AFP. Parece que detrás de esta nueva ley han estado los dueños de las AFPs. Pero no hay que perder la fe, como digo. No hay que perder las esperanzas, porque sé que va a haber mejores momentos, mejores tiempos, donde nuevamente la clase de trabajadores va a recuperar sus derechos, porque el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, y lo dice la Constitución, lo dice la Carta Interamericana de Derechos Humanos, también lo dice la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, el Estado garantiza, ¿no?, la seguridad social, el libre acceso a la seguridad social de todas las personas, ¿no? Entonces, este precepto constitucional se tiene que cumplir tarde o temprano, y vamos a persistir, vamos a seguir luchando hasta lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, y una vez más te agradezco, señor periodista, por la oportunidad que me estás dando de llegar al trabajador y al asegurado. Gracias.